consultor senior del proyecto de análisis político y escenario prospectivos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Washington, director ejecutivo nacional del Centro de Capacitación Ciudadana. Actualmente es experto del roster en prevención de conflictos y diálogo democrático para América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, experto del roster en facilitación de procesos de diálogo y resolución de controversias del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo y consultor de la Organización Internacional del Trabajo. Conferencista en diversos países de América Latina y en varios congresos mundiales de mediación, así como docente de diversos programas de posgrado en Bolivia y Latinoamérica. Autor de varios libros, entre los que destacan Democracia de alta tensión, conflictividad y cambio social en la Bolivia del siglo XVI, en el 2007, Geografía del conflicto, claves para decodificar el conflicto social y político en 2008, Democracias callejeras, de la lucha de clases a la protesta polifónica en América Latina en 2013, Conflictividad en Bolivia, 2014, y cómo revertir la normalización de la presión social en 2015 y multicrisis global en 2018. El día de hoy va a presentar ante nosotros su ponencia, Las disrupciones contemporáneas en las instituciones socializadoras y retos del diálogo y la mediación sociales. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor César Rojas Ríos. Adelante, doctor, por favor. Muy buenas tardes. Es, como siempre, hablar en México para mí un particular placer y gusto. Y debo decir que de manera especial en este congreso que lo hallo prolijamente organizado y que me ha sorprendido en cuanto a la calidad de los expositores, porque nos suele suceder que quienes participamos en los congresos a veces perdemos interés por escuchar a nuestros colegas, pero yo he sentido que hemos tenido unos expositores de muy alto nivel, de los cuales me puedo jactar cuando retorne, de decir que he aprendido, que he tenido vivencias que me enriquecen profundamente en los dos talleres que he compartido con alumnas y alumnos fantásticos y que ciertamente me llevo mucho conocimiento y una vivencia particular. Darle un agradecimiento y una felicitación muy especial a Víctor por toda esta arquitectura, a su maravilloso equipo y por supuesto un agradecimiento a todo el Poder Judicial por la invitación. Creo que sería ingrato que no le brindáramos a él y a todo ese equipo un caluroso aplauso. El tema que me toca abordar es el de las instituciones socializadoras, la familia y la escuela. Planteo que la familia y la escuela están frente a unas amenazas disruptoras de nuevo orden, de nuevo cuño. Pero antes de que sepamos qué es lo que está amenazado, es importante que recordemos el valor de la familia y de la educación. Ciertamente la sociología nos dice que ambas son instituciones socializadoras, que es desde donde se transmiten los valores y las normas que van a permitir que todos nosotros nos integremos en la sociedad, y es cierto. Pero si solo dijéramos esto, es que estamos diciendo bastante poco sobre el valor de ambas instituciones y sobre todo sobre el valor de la familia. Por nuestra propia vivencia, por nuestra propia experiencia, sabemos que ambas instituciones, en lo que atañe a nuestra propia vida, han hecho muchísimo más de lo que pueden decir los textos de sociología. Para empezar, es en la familia donde nosotros encontramos nuestra seguridad ontológica o no la encontramos.
Y la vamos a encontrar o la vamos a desencontrar porque es en la familia donde el amor, en ese círculo cálido que nos tiende, nos va generando una plataforma, un suelo que es un sustento que nos mantiene firmes el resto de la vida. Y ciertamente nos podemos dar cuenta qué es lo que pierden quienes no tienen una familia. Seguridad ontológica. Nuestro primer régimen de significado sobre la vida lo encontramos también en la familia. El núcleo afectivo, desde donde empezamos a arder con fuerza, con intensidad, y donde vamos a encontrar nuestros amores eternos, y ciertamente no son nuestras parejas. Nuestros amores eternos van a ser nuestros padres y van a ser nuestros hermanos cuando sabemos cultivar ese amor. Y lo sabemos cuando la experiencia de muchos pasa por divorcios, rupturas, etcétera, y se vuelven a cobijar en su familia. Volvemos a la familia quebrados, pero ahí no nos rompemos. Ahí nos reensamblamos y de ahí volvemos unidos, fuertes y vitales, porque es ese aroma, esa fuerza y ese tamiz del amor el que nos revive. Por tanto, ahí están en nuestros primeros padres, en nuestros hermanos, los amores eternos. Lo que no significa que nuestra pareja, nuestros nuevos hijos, no puedan sentir y vivir la misma experiencia. Pero es bueno decir las cosas por su nombre. Ciertamente nos hace mucho más fuertes en la vida sentirnos amados que sentirnos poderosos. Tampoco lo debemos perder de vista. Ahí empezamos a construir nuestra identidad. Y luego, en la escuela, vamos a ampliar nuestro régimen de significados, vamos a ampliar nuestro mapa cognitivo. Y en la escuela vamos a aprender a gestionar algo que aquí, de lo cual se ha hablado muchísimo. Vamos a empezar a gestionar el contacto con el otro, con el ajeno y con el diferente. Y en el paso de los años lo vamos a convertir en nuestro semejante, en nuestro compañero y en nuestro amigo. Esa primera experiencia y gestión reparadora y generadora de tejido social está en la escuela. Ahí es donde nos vamos a volver ciudadanos. Pero nos vamos además a convertir en ciudadanos universales, porque nos vamos a dar cuenta que el mundo es mucho más amplio, mucho más extenso que el de nuestro hogar y el de nuestra escuela. Que estamos ligados en una misma marea a una historia universal que nos conecta con muchas tradiciones y con muchas trayectorias de muchos pueblos. Y entonces sabemos que cuando venimos de Bolivia a México, que parecen países tan distantes, sí estamos muy cercanos en historia, en identidad, en dolores y en esperanzas. Por supuesto que en la escuela también nos habilitamos para la vida. Bien o mal, pero ahí empezamos a darnos cuenta que vamos a tener que salir del hogar el día de mañana, formar el nuestro, pero además darle el sustento. Y esperamos que la escuela nos haya dado el instrumental necesario para poder encarar esa etapa. Esperamos, y muchos docentes que tienen la vocación y ese fuego verdadero de enseñarnos, nos contagien con ese espíritu de la excelencia que debemos cultivar todos. Y lo vamos llevando mejor o peor. Pero ciertamente ahí empezamos a encontrar estas palabras que son inspiradoras y que nos van a martillar el resto de nuestra vida. Y sin duda, la escuela, como la universidad, sociológicamente son grandes factores de movilidad social. Tal vez sea la institución más democrática, porque podemos nacer en una cuna y gracias a la educación podemos cambiar de estatus, de posición social.
y lo vamos a hacer en base a nuestros propios méritos. Y ese es un gran aprendizaje social que podemos obtener en las escuelas y en los colegios y en las universidades. Y es bueno que sea de esa manera. Por tanto, si nos retrotraemos al momento de nuestro nacimiento, podríamos decir que nacemos siendo muy poca cosa. Pero gracias a la familia y a la educación, vamos siendo más y mejor cosa. Un ser humano. Pero esta construcción, esta arquitectura, se da precisamente en estos dos espacios. Por tanto, el valor de la familia y de la escuela son inconmensurables. Y no se ha creado institución, y yo creo que no se creará ninguna institución que pueda sustituir, sobre todo, a la familia. Porque los seres humanos, para crecer y desarrollarnos de una manera plena, necesitamos del amor, del afecto y de la ternura. Y esto solo lo vamos a encontrar en ese espacio. Por tanto, perderse la sociología de toda esta reflexión de los afectos y las emociones es perderse en gran parte el basamento de la familia. Decir que solamente se tratan de instituciones socializadoras es cierto, pero es muy poco. Tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de ambas instituciones. ¿Qué amenazas tienen la familia, las escuelas, los colegios, la educación hoy en día? Muchas y las entendemos rápidamente todos nosotros. Ciertamente las migraciones amenazan a unas y a otras. Cuando abandonan sus familias, cuando abandonan sus escuelas y se tienen que trasladar o dentro de un país o a otro país diferente. La delincuencia, la drogadicción, esos espejos artificiales o espejismos artificiales también amenazan a unas y a otras. El divorcio, la deserción escolar. Podríamos decir mucho sobre esto, pero en realidad yo quisiera poner el acento en las nuevas tecnologías. Quien me ha antecedido, y creo que entonamos y empatamos en varios criterios, nos hablaba ya sobre el tema de los celulares. El tema es que el celular no es un celular, es una ventana al universo del conocimiento. Nos vamos a equivocar pensando que los jóvenes solo tienen lo que nosotros o nuestros padres tenían con un teléfono en la mano. Las nuevas tecnologías están abriendo todo el mundo del conocimiento a los niños y adolescentes. Y eso está cambiando el estatus de los niños de una manera muy temprana. Los niños saben más, preguntan más, por tanto nos interpelan más y nos sorprenden más. Porque todo lo tienen al alcance de la mano. La centralidad dentro de las familias y la centralidad dentro de las escuelas se está perdiendo o se está compartiendo entre padres e hijos. Por tanto, quienes somos padres tenemos que darnos cuenta que estamos ante nuevos vientos y que esos vientos no van hacia atrás sino van hacia adelante y que nos obligan a los padres también a reeducarnos respecto a nuestros hijos. Porque lo peor que nos puede suceder es que los padres nos infantilicemos mientras los niños van madurando tempranamente. Este desajuste puede generar enormes desencuentros entre padres e hijos y eso no debe suceder por esa seguridad ontológica que deben tener ellos. Hay un nuevo régimen de autoridad que se está instalando en las familias y en los colegios. Y es un régimen de autoridad que ya no tiene una centralidad y no tiene una monofonía, sino es un diálogo y una polifonía. Lo comparten los padres con los hijos, lo comparten los maestros con los alumnos. En esos espacios estamos viviendo la circularidad. Les enseñamos,
pero nos enseñan. Y los hijos nos empiezan a enseñar muchísimas cosas. No perdamos de vista, circularidad. Podemos transmitirles cosas, pero ellos también nos van transmitiendo muchas otras. Nos tenemos que adaptar y nos tenemos que readaptar a esa nueva circunstancia. La racionalidad. Nosotros hemos aprendido el lenguaje de la argumentación muy tarde, tal vez cuando entrábamos a la universidad. Nuestros hijos muy temprano ya ejercen el criterio de argumentar y nos piden que una petición, no una orden, esté argumentada para ser escuchada. Y la van a sopesar en su buen criterio si tiene o no tiene lógica y sustento. Y claro, quienes han estado acostumbrados a la voz autoritaria no se van a encontrar cómodos en este nuevo hogar, en esta nueva familia, en este nuevo colegio, en esta nueva escuela. Tenemos que aprender a generar ese argumento sólido, consistente. Nuestra información, ya sea dentro del colegio o sea dentro de la familia, tiene que estar muy bien sustentado. Porque con un tic en el Google, en Wikipedia, nos pueden contradecir y nos pueden interpelar desde la voz de muchísimos expertos. No, esto no es así porque lo dice tal. ¿Quién dice que la marihuana genera adicción? Hay tales y tales estudios. ¡Wow! Y te lo puede decir un crío de 13 años. Te pueden sorprender con que de repente ya no están dispuestos a consumir carne, quieren ser veganos, porque la carne, sobre todo la carne de vaca, genera dióxido de carbono y ellos tienen un hondo compromiso con el calentamiento global. Y fuera, tenemos que aprender a generar otra cocina. ¿Ustedes se imaginan que nosotros hubiéramos hecho eso en nuestros hogares? Eso es impensable. Bien. Conocen más, experimentan más, son más curiosos, son más interpeladores, son más críticos. El tema es que los padres y los maestros no seamos menos, nos pongamos a la altura de las circunstancias, a la altura del tiempo que nos ha tocado vivir. Les decía, corremos el riesgo los padres de infantilizarnos, de solo pensar también que con el amor basta, importantísimo. Les negaría si les diría que el amor es fundamental, pero necesitamos también crecer, madurar, hacernos de más conocimientos, porque ellos necesitan también eso. Entonces, para ensamblarnos y caminar acompasadamente, necesitamos esta colocación a la altura de las circunstancias, porque el celular no ha comunicado a nuestros hijos, los ha emancipado de una voz autoritaria y vertical, y han convertido los hogares, o pueden convertir los hogares y las escuelas en células vivas, profundamente reflexivas, dinámicas, críticas y vitales. Y es bueno que cuanto antes lo veamos, nos adecuemos y lo haremos mejor, por el beneficio de unos y de otros. Pero fundamentalmente, me gustaría compartir una disrupción contemporánea que está removiendo estructuralmente nuestras sociedades y a nivel global. Y es una disrupción sobre la cual no hemos reflexionado profunda, adecuadamente y de una manera conjunta. Y tiene que ver con el triunfo del capitalismo. El triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Un triunfo inapelable. Difícilmente una sociedad madura diría que hay otro camino que seguir para generar crecimiento económico. Y no se equivocan. Los datos y la historia lo muestran. Pero cuando les decía, no hemos acabado de realizar esta reflexión,
es porque el triunfo del capitalismo significa el triunfo de una idea del hombre, y de una idea del hombre que rompe con la idea del Renacimiento, con la idea humanista sobre el ser humano. El triunfo del capitalismo nos está empujando como si fuera una presión atmosférica enorme a constituirnos en un homo economicus, donde todos nosotros nos vemos como un valor de cambio y donde estamos pasando riesgosamente de economías de mercado a sociedades de mercado, y eso implica un tránsito muy riesgoso y peligroso. Como dicen los gringos, el capitalismo es un mixed blessing, trae cosas buenas y malas a la vez. La idea es, promovamos lo bueno y generemos las reparaciones en torno a lo malo. Y lo malo viene en la constitución de estas sociedades de mercado, que en mi criterio tienen que ver con 4 reducciones que se están generando y las sentimos de manera muy cercana todos nosotros. La primera es una reducción de orden existencial. De repente sentimos que la vida consiste en trabajar, consumir y gozar, y que cuanto más trabajamos, más vamos a poder consumir y más vamos a poder gozar, y que esta es la ecuación de la vida y que no hay nada más. Por tanto, nos dedicamos afanosamente a dedicarnos más y más tiempo al trabajo, ciertamente descuidando a nuestros hijos. Salimos padres y madres a trabajar, lo podríamos hacer 6 horas, 8 horas, pero queremos hacer más, porque queremos darles más a los hijos. Pero resulta que los hijos están pidiendo otra cosa, pero nosotros creemos que están pidiendo siempre dinero. Y a veces, como lo decía en el taller del día de ayer, nuestros hijos nos están pidiendo una dimensión incalculable de la comunicación. No son nuestras palabras, es nuestro tiempo. Porque como decía un filósofo francés, Bossuet, los seres humanos estamos constituidos del fundamento ruinoso del tiempo. El tiempo es nuestro valor escaso. Y cuando recibimos tiempo, el tiempo de la comunicación, sentimos que estamos siendo valorados. Pero cuando nadie nos regala y nos dedica su tiempo, nos sentimos que somos muy poca cosa. Y con el aceleramiento de la vida contemporánea, cada vez recibimos menos tiempo. Y eso genera una devaluación en nuestra autoapreciación. Pero hay algo peor todavía. Como no nos regalan ya el tiempo, sentimos la soledad. Es curioso, en Inglaterra van a generar una subsecretaría de la soledad, porque en una última evaluación resulta que 9 millones de ingleses sienten soledad, o en la tercera edad o en la juventud. Se están sintiendo solos. Estas grandes urbes están llevando a la soledad a los seres humanos. Y bajo este estrépito de este nuevo capitalismo, pues esto se va haciendo todavía mucho más patente. Y es algo que debemos evitarlo, por supuesto. Por tanto, pensar que la vida se reduce a trabajar y a trabajar más y a consumir más y a gozar más, cada uno de ustedes dirá si ese es un buen camino. No estoy diciendo que la abundancia no sea mejor que la escasez. Simplemente estoy diciendo que una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. Una segunda reducción es de orden antropológico. Y es pensar o es respondernos a esta pregunta abierta, y es: ¿con quiénes nosotros generamos interacciones intensas? ¿Y por qué lo hacemos? Y tal vez la triste respuesta a esto sea que con quienes trabamos y trabajamos las relaciones son con aquellas personas que nos interesan y son útiles a nuestro interés y nuestros beneficios.
Por tanto, se ha eclipsado, se ha evaporado el sentido de la autenticidad de las relaciones. La valoración moral o ética de una persona vale poco. ¿Me sirve o no me sirve? ¿Me ayuda en mi carrera profesional o no me sirve? Si te sirve en tu carrera profesional, si te sirve para escalar socialmente, te es útil. Entonces, trabaja una relación y un vínculo. Y esa relación y ese vínculo tiene que ver de uno y de otro lado con que te uso y me usas. Y si ya no nos somos útiles, nos desusamos. Nos atamos y nos desatamos. O como en términos del matrimonio, en un excelente estudio de un sociólogo inglés, Anthony Giddens, Transformación de la vida íntima, decía, las relaciones de las parejas son relaciones de gratificación, son relaciones puras. Y no se está refiriendo a que sean relaciones asexuadas o inocentes. Se está refiriendo a que la pareja mantiene su vínculo en la medida en que sientan gratificaciones cruzadas. Y en la medida en que una parte siente que la otra ya no la gratifica, rompe el vínculo. Por tanto, esto de que el amor en las buenas y en las malas, no. Solo en las buenas. Y solo mientras sirves. Y de ahí tenemos experiencias dramáticas, cómo estamos abandonando a nuestros mayores y cómo nuestros jóvenes, si siguen esos patrones, nos van a abandonar también a nosotros y ellos también serán abandonados. La reducción sociológica. Las relaciones son cada vez y de manera más creciente relaciones contractuales. Te doy algo y tú me das algo. Y aquellas personas que no tienen nada que dar son la nulidad, el cero sociológico. Las desechamos. El gran problema y cada vez más creciente en nuestras sociedades contemporáneas es la insignificancia. Hay seres enormemente poderosos y hay otros que no tienen significación, salvo la significación más profunda y más honda, y es que todos somos seres humanos y que todos estamos en la mano de todos y que todos requerimos del concurso de todos para llevar a esta nave a un mejor sitial. Por tanto, estamos perdiendo mucho de la autenticidad, de la espontaneidad de los contactos humanos. Nos hemos vuelto extremadamente en nuestra piel social a detectar a través de los síntomas del estatus, sirve, no sirve, me interesa, no me interesa, me beneficia, no me beneficia, me permite avanzar, me permite retroceder. Y como en nuestros países latinoamericanos en particular los mercados laborales están muy complicados y lo estarán cada vez más, empezamos además a envilecernos. Empezamos a hacer algunas cosas que nuestro interior nos dice que no está bien, pero queremos preservar eso. Y a veces lo queremos preservar por los mejores motivos que son nuestros hijos. Pero tenemos que encontrar otra fórmula. La reducción psicológica. Pensar que el ser humano se reduce a su simple corporeidad. Y aquí parece que Epicuro nuevamente recobra actualización. Placer, displacer. Todo lo que es placer es muy bueno, todo lo que es displacer es muy malo. Pero sobre todo notamos esta reducción psicológica cuando encontramos que cuando tenemos males del alma, no se superan con medidas hacia el alma, sino no se atacan las causas sino los efectos. Por ejemplo, nos sentimos solos, la soledad produce depresión, pero lo que se ataca es la depresión. Y una manera muy contemporánea también de atacar esos males del alma es: haz turismo, viaja. Y empezamos a hacer turismo. Encima hacemos turismo ¿para qué? Para sacar fotos y ponerlas en el Facebook y nos tengan envidia. No nos interesa el viaje, nos interesa que nos tengan envidia, que es una forma diferida de que nos valoren.
wow, me había equivocado sobre esta persona, mira por dónde está viajando, qué importante es. Para eso también sirve el Facebook. Esta sociedad de mercado a la que estamos empezando a empujar nos puede trasladar a lo que denomino una sociedad gélida. Una sociedad gélida, fría, que calienta nuestros bolsillos, pero enfría nuestros vínculos y nuestros corazones. Y vamos a morir de frío, no de calor. Nos dicen que nos vamos a morir achicharrados, ¿no? Nos vamos a morir antes de frío humano. Estamos empobreciendo, estamos deprimiendo nuestros vínculos sociales, los estamos instrumentalizando. Por suerte ahí los latinoamericanos tenemos un punto de resistencia muy importante. Los latinoamericanos somos profundamente sentimentales, somos emocionales antes que normativos. Tal vez también por eso a la justicia le va como le va. Y las mejores gestas nosotros las hacemos movidos por nuestro corazón. Y en Latinoamérica todavía encontramos la claridad sobre que hay que proteger y defender nuestras familias, porque ese es un núcleo irreductible. Y que este es el mejor arca en el que nos podemos introducir. Con esto, decirles que necesitamos restituir la centralidad del humanismo que lo hemos ido poniendo en crisis y que este turbocapitalismo lo ha ido tambaleando y removiendo. Necesitamos reinstalar nuevamente el humanismo por el beneficio de todos nosotros. Pedro Salvador Ale, en la inauguración del Congreso, nos decía que humanismo o humanidad es una palabra negada. Pero a mí algo me dice que la primera conferencia de este Congreso haya girado sobre el humanismo y que en este cierre volvamos sobre el tema. Y probablemente volvemos sobre el tema porque, como él decía, y parafraseándolo, él nos había dicho, el libro es el arca de Noé. Yo más bien parafrasearía esa frase y diría, el humanismo es el arca. Y son ustedes, cada uno de ustedes en su tarea, en el ámbito escolar, en el ámbito penal, en el ámbito comercial, en el ámbito familiar, en el ámbito de la política, en el ámbito comunitario, que son los Noés. Porque son seres humanos que trabajan con seres humanos, porque están generando acuerdos y están rompiendo daños. Porque no hemos olvidado que tenemos que a veces reparar y en otras situaciones tenemos que generar y generar vínculos. Y tenemos que tejer nuestras sociedades que a veces se nos desgarran por los cuatro costados. Y lo hacemos cada uno de nosotros desde su propia trinchera. Creo que hay un gran consenso entre nosotros que la mediación se diferencia, o el mediador se diferencia del abogado, que el mediador no está asumiendo una profesión sino un estilo de vida. Y con ese estilo de vida está asumiendo un compromiso con él, con ella mismo y con su propia sociedad. Porque nosotros mediamos, reparamos o generamos no solamente en los ámbitos que nos convocan, en cualquier ámbito. Si ahorita se produce un altercado, etcétera, todos vamos a ir a hacer la tarea. Y no vamos a preguntar si nos pagan o no nos pagan, simplemente lo vamos a hacer. Lo que no significa que cuando lo hacemos sistemáticamente, pues tengan que pagarnos por eso, como a cualquier profesión. Julián Marías, un filósofo español, decía que los seres humanos solo pueden vivir bajo el árbol frondoso de las ilusiones, que los seres humanos sin ilusiones y sin esperanzas nos vamos a marchitar.
y tiene toda la razón. Necesitamos siempre renovar nuestras ilusiones. Pero también podríamos parafrasear esa frase diciendo que los seres humanos necesitamos del árbol frondoso del humanismo para crecer de manera vital y plena, porque sin eso vamos a perder buena parte de nuestra alma. ¿Qué podemos aprender y extraer del diálogo, de la mediación y de la negociación? ¿Qué nos pueden aportar para este gran retejido social con una inspiración mucho más humanista, más integral y, si ustedes quieren, más renacentista? Yo diría que mucho. En primer lugar, del diálogo podemos aprender que debemos privilegiar siempre la comunicación cara a cara frente a la comunicación tecnológica, siempre que tengamos la oportunidad. Porque solo en la presencia física nosotros podemos ver ese otro rostro, podemos ver esa mirada, esos ojos que son un espejo al alma. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido entablar un tipo de discurso y vemos una mueca, un gesto del otro lado de dolor y cambiamos profundamente la ruta de nuestra comunicación? Esta es la comunicación cara a cara, la que trae la presencia y la imponencia del ser humano. No estoy en contra del WhatsApp, no estoy en contra de los celulares, solo estoy diciendo que privilegiemos esto. Octavio Paz nos decía que la palabra es traer, es generar presencia en ausencia de la cosa, y que esta era la dimensión mágica del lenguaje. Que cuando nombramos algo, no está presente la cosa, pero está presente no solo el significado, sino la reverberación emocional. Y nada más cada uno de ustedes dígase por dentro el nombre de su madre, su padre o su hijo. Y ahí está, y nos genera una enorme calor, y nos genera una enorme sonrisa en nuestro rostro. Esa es la dimensión. Pero las tecnologías a veces están haciendo exactamente lo contrario. El ser humano está presente, pero el alma está ausente. Está en otra parte, está en línea, pero no está en línea con los presentes. Y esto es, nos pongamos en línea con los presentes, como estamos ahora en línea y sintonizados. El diálogo cara a cara. Necesitamos no perder las capacidades de descender a nuestras palabras sagradas, y eso es entablar verdaderas conversaciones, verdaderos diálogos donde tenemos un interés profundo por el ser humano y queremos entrar a su intimidad y compartir la nuestra. Compartir su trayectoria y compartir la nuestra, compartir nuestras alegrías y nuestros sufrimientos, encontrar compañeros de ruta. Pero muchas veces estamos navegando en las superficies y hemos perdido la capacidad de ser submarinos de la intimidad. Necesitamos, como les decía, aprender a escuchar. Heidegger decía que los seres humanos lo único que hacemos es redecir lo ya dicho. Y que la palabra, la verdadera palabra, solo se incuba en largo silencio. Por tanto, solo cuando escuchamos al otro con verdadera atención, pero con verdadera emoción y poniendo nuestra humanidad por delante, vamos a escucharlo verdaderamente y vamos a poder decir algo relevante. Y vamos a producir la alquimia más maravillosa que podemos generar los seres humanos. Y es una alquimia que producen los mediadores y quienes nos dedicamos a la resolución de conflictos. La verdadera alquimia no era la que perseguían estos primeros químicos de la Edad Media, que querían convertir el bronce en oro.
La verdadera alquimia que podemos transformar es cambiar un rostro que tiene dolor, un alma que tiene dolor, por un alma que tiene alegría, por un rostro que tiene una hermosa sonrisa. Y esta es la tarea a la que nos podemos abocar todos nosotros, a generar esa alquimia necesaria e imprescindible para sentirnos vivos y para sentir que la vida tiene sentido. Y tiene sentido porque yo veo un rostro que se enciende no de dolor, sino de alegría, de ilusión, de esperanza. Y esto lo podemos hacer también. Podemos aprender de la legitimación o podemos aprender de la mediación a legitimar. Y este término, que es parte de nuestros protocolos y nuestra metodología, es muy importante en el caso latinoamericano, porque nosotros somos muy dados a legitimarnos deslegitimando a los otros. Tenemos que aprender a tejer la sociedad, y aprendemos a tejer la sociedad cuando aprendemos a legitimarnos legitimando a los otros, reconociendo el valor de los otros. Somos personas que necesitamos sabernos significantes, pero no significantes vacíos, significantes donde el otro nos da un sentido y un valor. Y ahí el reconocimiento es importantísimo. No seamos mezquinos en el reconocimiento. Necesitamos, para que nuestras democracias funcionen efectiva y plenamente, ciertamente poner los énfasis, levantar la voz y decir que la democracia o se construye pacíficamente o no es democracia. No podemos permitir que los conflictos sociales cobren vidas de personas, de niños, de mujeres, de ancianos. Necesitamos resolverlos pacíficamente y mejor si los conflictos no llegan a las calles. Necesitamos que nuestras instituciones sean mucho más proactivas. Necesitamos que nuestras instituciones gestionen mejor las demandas y los malestares sociales. Necesitamos que nuestros políticos sean políticos de verdad. Y que sean políticos de verdad significa que busquen servirnos y que no busquen servirse. Yo vengo de La Paz, Bolivia, y ustedes habrán escuchado, mi ciudad está entre 3.000 y 4.000 metros de altura. Y algo que ustedes sentirían si llegan a La Paz es el mal de altura. Nosotros le denominamos en una palabra indígena sorochi. Entonces, inclusive se ha inventado una palabrita o una pildorita que es el sorochipil. Tú te la tomas y no vas a sentir ese efecto, o el mate de coca. Yo suelo decir que los políticos que llegan al poder tienen el sorochi político, el mal de las alturas, que en cuanto llegan ahí se transforman. Pero solo una ciudadanía empoderada puede evitar esos riesgos y esas penalidades. Solo si le pedimos al poder político cada vez más transparencia, vamos a evitar ese sorochi político. Necesitamos no solamente avanzar y pensar que la negociación puede, de la mejor manera posible, avanzar en la solución de nuestras divergencias de metas o discrepancias de intereses. Necesitamos, porque muchas veces quienes trabajamos en el ámbito del conflicto sentimos que a veces es muy difícil cuadrar los círculos, empatar las demandas de la sociedad con los recursos y las posibilidades de nuestros estados. Y ahí necesitamos generar una cultura de la concesión, aprender a ceder para ganar. Y ahí es donde podemos encontrar unos equilibrios. Y necesitamos encarar nuestros intereses como los intereses ajenos con una mirada de la cooperación, de la colaboración y una mirada que vaya en pro del bien común. Y ciertamente todo esto va a contracorriente de este avance del turbocapitalismo. Un turbocapitalismo que es un depredador axiológico, porque solo nos dice que el éxito, el dinero, la chequera, la tarjeta de crédito, el ser un triunfador es lo que cuenta y todo lo demás no cuenta.
Un padre contemporáneo estaría horrorizado de que su hijo le diga: papá, quiero ser un santo, un mártir. Pero nos encantaría que nos diga: quiero ser un empresario exitosísimo, multimillonario. Estaríamos mucho más tranquilos. Y eso demuestra el cambio en nuestra escala de valores. Debemos evitar desde nuestros espacios y nuestras trincheras que esa depredación sobre los valores vaya cundiendo, porque luego vamos a ser nosotros quienes lo vayamos a pagar. Y algo que aprendía de una gran mediadora, una excelente amiga, un ser humano gigantesco, Fadila Mamar, búsquenla, googleenla, es una mediadora sabia, no solo enseña, inspira, y necesitamos inspiración. Fadila Mamar decía: no nos olvidemos el pequeño arte de saludar, sobre todo de saludar a quien no conoces y a veces a quien está en la sombra. Aprendamos a saludar. Eso también es hacer tejido social. Cuanto menos lo conozcamos, es más valioso ese saludo. Desde ahí podemos hacer un pequeño grano en este arenal que es la vida, cada día. Y no te preocupes si te contestan o no te contestan. Tal vez mañana, si no lo han hecho, lo vayan a hacer. Aprendamos a saludar, pero sobre todo aprendamos a decir gracias. Muchas gracias. Damos paso a preguntas. Víctor, encantado. Preguntas y respuestas alzando la mano. Ok, de hace un rato. Querían hablar desde hace un rato, ahí voy para allá. Tres intervenciones, ¿estamos de acuerdo? 3 intervenciones, doctor. Perfecto. Fantástico. Hola, buenas tardes. No son preguntas, es un comentario. Creo que en este quinto foro me voy con muchos aprendizajes. Yo también creo que el capitalismo en un sistema o modelo neoliberal ha alimentado o acentuado la falta o la inestabilidad familiar generacional. ¿Por qué? Porque ahora nos encontramos en una crisis de valores enorme, porque nosotros como jóvenes o de manera personal sentimos como cierto escepticismo por el porvenir. También yo creo que un enfoque restaurativo transforma. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en factores espirituales, laborales, sociales, familiares y educativos, y creo que estos factores son los únicos que pueden orientarnos a nosotros hacia un mundo pues demasiado demandante. De manera breve, yo estudio, al igual que un compañero que hace un rato habló, la licenciatura en medios alternos de solución de conflictos. Cuando leí el mapa curricular decía que era un enfoque humanista y yo pensaba que pues todas las carreras tenían este enfoque, pero a la hora de que usted lo menciona y mientras más voy conociendo de mi carrera, me doy cuenta que realmente somos una semilla de un cambio social y lo podemos ver como ejemplo que la mediación ahorita es uno de los principales instrumentos para fomentar y cimentar y mantener la paz en Naciones Unidas. Creo que a través de una licenciatura tan bonita como esta, que apenas van 5 generaciones a nivel república, no ha salido todavía la primera, es un cambio enorme porque creo que la mayor diferencia es que la comunicación y las palabras nutren y pues fomentan un lazo más cordial y armónico. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias, lo felicito por su brillante disertación. Y bueno, yo quisiera preguntarle, ¿cómo considera usted que las políticas públicas pueden acercarse
a este ideal social que es la reconstrucción del tejido social y la paz, sobre todo en nuestros países de América Latina, que vemos, como usted ha recalcado en su disertación, que hemos perdido los valores familiares, existe una cosificación de los valores y pues existe una exaltación de la violencia. ¿Cómo poder pues ayudar a nuestras sociedades a esta pacificación a través de políticas públicas? Gracias. Gracias a ti. Creo que en el campo de la pacificación hay que trabajar desde todos los espacios, en todas las orientaciones, pero sin duda la política pública implica un trabajo más serio y más profundo. ¿Por qué? Cuando daba el taller les decía, nuestras sociedades están atravesadas por serios problemas, fracturas sociales, brechas sociales, polarización en algunos casos, polarización política en otros, tenemos anomia social, tenemos animosidades sociales, y les decía, yo sería mentiroso si les diría que todo esto lo podemos reparar desde la mediación, la negociación y del diálogo. No es que no podamos hacer nuestra contribución y no la debamos hacer día a día, pero desde donde se hacen las grandes cosas es desde la política, porque la política tiene el poder para hacer esos cambios, porque a la política le entregamos enormes e ingentes recursos para que haga su tarea. Pero ¿saben qué? Y creo que lo decía muy bien Raúl Calvo Soler, no necesitamos ser parte de la democracia y la política, necesitamos ser partícipes y necesitamos hacerle seguimiento, necesitamos ser vigilantes, necesitamos ser una especie de perros guardianes. De tal manera que estos diseños de política pública, que son los que realmente pueden hacer cambios cualitativos en este sentido, los hagan. Pero lo peor que le puede suceder a la política y por tanto a nosotros es que nos convirtamos en ciudadanos sonámbulos, distraídos, y demos a la política. La política solo avanza cuando siente unos ligeros latigazos desde la sociedad. ¿Bien? Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Aristóteles García. Yo, en lo personal, quisiera comentarle una anécdota muy personal, válgame la redundancia. En diciembre del año pasado fui secuestrado. Uno de mis secuestradores tenía la edad de 17 años. ¿Por qué lo supe? Porque él me lo contó. Me comentaba que tenía 3 años trabajando en la delincuencia organizada. Y me dice, nunca voy a olvidar eso que él me comentó. Yo estaba con cinta canela en la cara y maniado de las manos. Y me comenta, desde el sitio de donde tú estás, yo te envidio, porque yo no tengo una familia que esté preocupada por mí. Mataron a mi padre y mi madre era una prostituta. Te secuestramos porque sabemos de qué familia eres y sabemos que van a reaccionar hacia ti. El motivo de mi comentario, de lo que les estoy compartiendo, es de que después de que me liberaron, pasé por el proceso de que lo estuve tratando psicológicamente, me hago la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para prevenir que nuestros jóvenes se involucren en este medio? Gracias. Creo que con la experiencia que tú nos compartes, esa experiencia vívida y dramática, ilustras muy bien algo que espero haberlo compartido de la mejor manera con ustedes.
La familia fundamentalmente nos da esa seguridad ontológica basada en la afectividad y el amor. Si crecemos en el amor, literalmente hacemos el amor con el tiempo, pero generamos amor. Y esto es muy importante. Si crecemos en la ausencia y el vacío del amor, lo que va a rellenar ese espacio es el odio, el resentimiento, la revancha. Por tanto, debemos cuidar y preservar estos espacios que son fundamentales. Y por eso yo arrancaba diciendo, o recordándonos algo que todos lo sabemos por nuestra propia experiencia, y es el valor incalculable de los hogares, de las familias, de las escuelas, porque sabemos que ahí es donde mejor podemos protegernos y desde donde mejor podemos proteger a la sociedad. Con esto cierro y nuevamente darles gracias a todos ustedes. Enseñanza de mi escuela judicial.